Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este espacio. Gracias por estar aquí, Dios me los bendiga. Quiero compartirles con ustedes una vaina linda que acabó de publicar nuestro presidente Gustavo Petro. Y pues también mostrarles una entrevista que le hice a uno de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico, el del doctor Luis Ballesteros, más adelante. Y también pues ver con ustedes, porque ojo, no lo he visto, lo pausé hasta cierto punto donde él hace la introducción, el presidente Gustavo Petro, y ver con ustedes el video que habla sobre la vida, sobre cómo ha mejorado este país y que le censuraron en la televisión privada, que no es privada porque la televisión le pertenece al Estado, al presidente de la República. Si usted no está en Colombia, usted no es colombiano o está un poco alejado del tema de las cuestiones del país, sepa que en Colombia censuran al presidente de la República. Así de grave es la situación por acá. Vamos a ver este videito que les quiero compartir. Se sobró, Petro se sobró, se sintió, en la casa se sintió, mejoró, la gente lo vivió, que llegó al hogar, bienestar, y el salario creció, y la pobreza bajó, y el dólar bajó, y a quien escucharon. Hay bienestar, los hijos comen mejor, la abuela tiene respaldo y la familia respiró, el pelao pudo estudiar, la salud tocó la puerta, la tierra volvió al que siembra y la vida floreció. No me vengan con el cuento, pues el pueblo ya despertó, lo que llegó hasta la casa fue porque el cambio cumplió, se luchó, se defendió, la gente lo comprobó, lo que ganó mi pueblo lo cuidó. Se sobró, se sintió, en la casa se sintió. Digan lo que digan, el pueblo ya lo probó. Así es. Por eso no come miedo. Colombia mejoró. Gracias, mi presidente. Gracias, presidente. Ahí poco a poco con nostalgia vamos despidiendo a nuestro presidente Gustavo Petro. Y pues lo voy a invitar a que veamos esta corta entrevista sobre el cuento de la vida y la muerte. Yo le he hablado mucho sobre eso, el presidente justamente, Petro también en las distintas cruzadas que ha hecho por el país ha hablado sobre la vida y la muerte y qué está en juego. Quise preguntarle entonces al representante Luis Ballesteros sobre si esto era o no verdad. Hola, ¿qué tal? Entonces aquí se los traigo para que ustedes lo vean y lo escuchen atentamente y por favor compartan este contenido. Antes de esto vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a invitarlo a que por favor nos siga, se suscriba a nuestro canal. El profe Dani, dele like, comparta nuestro contenido, deje su comentario sobre a qué le quiere apostar usted, a la vida o a la muerte. Y también pues su apoyo es importante para seguir creciendo. Y eso lo hace por medio de donaciones al Nequi David Plata 305-60-69-68. Gracias por apostarle a la independencia, apoyando el periodismo independiente. Vamos entonces, manos a la obra. Voy a dejarlos allí con la entrevista que le hicimos a este representante electo por el Pacto Histórico. Estamos aquí con uno de los representantes a la Cámara electo por el departamento de Córdoba, uno de los del Pacto Histórico. Y quiero hacerle una pregunta que la he compartido con ustedes en el canal, pero que me acoge bastante. Ese cuentecito, doctor, ¿cómo está? Salude. Saludo a los seguidores del profe Dani. Ese cuentecito, doctor Ballesteros, de la vida y la muerte, ¿sí es real o eso es cliché o eso es estrategia de campaña? Eso es real. Así se ha demostrado en tres aspectos esenciales. Abelardo representa la muerte en este país, su proyecto político, obviamente, porque ellos quieren una economía extractivista, es decir, que el Estado colombiano se sostenga de la renta petrolera, carbonera, gasífera, etc. Y cuando un Estado se sostiene por la renta de los hidrocarburos, pasa lo que llamamos enfermedad holandesa.
se concentra el Estado en potenciar ese sector de la economía y descuida la economía productiva, que es la que más genera empleo, es la economía popular, la economía campesina. Y por supuesto, cuando se enfocan en la economía extractivista, eso no genera empleo. Si no hay empleo, no hay vida. O sea, si hay miseria, no hay vida. Si hay hambre, no hay vida. Y por el lado de el medio ambiente, toda economía extractivista destruye el ecosistema, destruye el medio ambiente. Y Colombia es uno de los más biodiversos del mundo. Nosotros tenemos un altísimo potencial turístico, y si destruimos la naturaleza con fracking, como lo propone Abelardo, si seguimos destruyendo nuestra tierra fértil, nuestros ecosistemas, vamos a dejar de ser el país de la belleza. Y por otro lado, Abelardo propone la mano dura para combatir la guerra. Esa es la misma tesis de Álvaro Uribe. La mano dura, resolver el problema del conflicto histórico a través del plomo. Y sucede que cuando experimentamos a Álvaro Uribe y su seguridad democrática, aquí hubo falsos positivos, desplazamientos forzados, despojos de tierras. Y déjenme decirle algo, los hijos de los poderosos no son los que mueren, son los hijos de los pobres. Y aquí en Córdoba sí que sabemos lo que es la seguridad democrática y la mano dura. Iván Cepeda representa la vida, porque creemos que la paz se consigue con justicia social y combatiendo las economías ilegales. Esto es un proceso gradual. Hay que desaparecer la concepción de aquí no existen ni guerrillas ni paramilitares. Aquí lo que existen son grupos armados con control territorial para desarrollar economías ilegales, por falta de la presencia del Estado. Con justicia social y atacando las economías ilegales vamos a ir resolviendo el problema del conflicto. Obviamente Iván Cepeda rechaza el fracking y quiere desarrollar un modelo económico productivo y desestimular gradualmente la economía extractivista, que no solamente provoca enfermedad holandesa, sino que también destruye el medio ambiente. El hecho de que Abelardo sea el títere de Donald Trump en Colombia nos puede mostrar lo que va a ser eventualmente un gobierno de él. Trump no cree en el cambio climático, cree en el capitalismo salvaje y no tiene en cuenta la naturaleza, no tiene en cuenta los derechos fundamentales de la gente, y por eso no es carreta. Aquí hay una disputa este 21 de junio entre la vida y la muerte. Eso es lo que está en juego y por eso defendemos a Iván Cepeda. ¿Y cuál es la consigna, el mensaje final? El mensaje final es que nosotros conocemos aquí a Abelardo de la Espriella, aquí en Córdoba, en la costa Caribe. Sabemos quiénes son sus amigos, paramilitares, la clase política tradicional compravotos. Y es un fanfarrón en el sentido de que aparenta cosas que no son. Una persona que no tiene acumulado histórico, que nunca ha hecho política en su vida, que no ha hecho nada por el pueblo. Y que solo ha hecho plata a peso de cosas ilegales. Claro, es que el tipo es millonario porque solo atiende corruptos y paracos y narcotraficantes. Y por supuesto la plata que le pagan es del erario público, la que se roban de corrupción. La plata que le han pagado es la plata del narcotráfico, con lo que mueren niños o adolescentes que consumen droga y se mueren. O sea, ese es el abogado de la guerra y de la mafia. Y todo el mundo lo sabe, y les tocó crear un personaje que fue fortalecido por un estratega político y por una estrategia de comunicación política con perfiles falsos, inteligencia artificial. Todo lo que ustedes ven de Abelardo hoy es falso. Es simplemente la construcción de un personaje. Nosotros en Córdoba sabemos quién es Abelardo de la Espriella y es un peligro para Colombia. Con razón perdió en Córdoba y en la costa. Claro, porque aquí lo conocemos. El pueblo cordobés conoce quiénes son sus amigos, conoce a quienes les ha servido como abogado. Aquí hemos sido víctimas del paramilitarismo y él, con el solo hecho de ser abogado de Mancuso y de los paramilitares que se sentaron en el falso acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito en Tierra Alta, ese es su círculo cercano. Él es amigo de la muerte en Córdoba y por eso la mayoría del pueblo cordobés no votó por él. Los que votaron por él fueron los que heredaron el poder por ese contubernio histórico que hubo, que hay en parte, entre el narcotráfico, los paramilitares y la política. Esos son los que están apoyando a Abelardo de la Espriella hoy. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, profe Dani. Un abrazo para tus seguidores.
Bueno, excelente entrevista con el representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, electo por el pacto histórico, Luis Fernando Ballesteros, un gran amigo. Gracias por ese espacio. Y pues, mi gente, para recalcar 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto marcado justamente en lo que es nuestra casa común, nuestro país, nuestro planeta. Personas como Abelardo que van a entregar el país a los gringos. Ellos vienen simplemente a arrasar con todo, a quedarse con todo y sacar plata a lo que dé, como dice él. El segundo es nuestra propia vida material, física. Las personas que hemos llegado aquí, ya se vivió con la UP, ya se ha vivido innumerables veces en este país repitiéndose la historia una y otra vez cuando la ultraderecha toma el poder, y es que las personas que levantamos nuestra voz corremos el riesgo de perder la vida. Y la tercera, es entonces la economía del país. La economía popular muere literalmente porque ellos se dedican a otras cosas y les interesa que la gente del común tenga, platica en el bolsillo. Mi gente, ahora sí quiero compartir con ustedes este espacio y ver lo que el presidente Gustavo Petro nos tiene para mostrar. Cómo se ha reducido la pobreza, justamente la vida de la gente del común, cómo hoy viven mejor, con dignidad. Vamos a colocarle un poquito aquí de velocidad para que todos escuchemos. Acompañado en este tipo de lucha durante la última parte del gobierno. Veámoslas. Este cuadro, como ustedes ven, es pobreza monetaria. Arriba rural, en la mitad nacional, es el promedio nacional, cifra oficial, y abajo las grandes ciudades de Colombia. Me referiré al promedio nacional. Tenemos un cuadro que parte en el año 2012 del 41% de la población en pobreza monetaria. Se eleva en el gobierno Duque, 43%, no teníamos esa elevada cifra, 43%, y recogemos este gobierno de Duque y hacemos nuestra política social de la vida. Y hoy puedo decirles que tenemos la tasa de pobreza en Colombia más baja del siglo 28, ahora les mostraré los datos de todo el siglo, y unas pendientes que nos reflejan es la magnitud en el último año 2025 comparado con 2024 de la intensidad de la caída de la pobreza. Son en solo un año, en solo el año pasado 2025, 1.700.000 personas salieron de la pobreza respecto al 2024 y 1 millón respecto a la pobreza extrema que ahora mostraré. Significa que en mi gobierno hasta diciembre del 2025 hemos sacado casi 4 millones de la pobreza, y estoy absolutamente convencido que a la salida de mi gobierno, el 6 de agosto, llevaremos 5 millones de personas que sacamos con su familia de la pobreza monetaria en Colombia. Vuelvo este cuadro, que es la pobreza monetaria extrema. Igual, rural arriba, rural siempre es más pobre que urbano, lamentablemente en Colombia, nacional en la mitad, y la pobreza en las ciudades, que es menor que en el resto del país. Volvemos aquí ya desde el 2012 hasta el 2025, cuadro presentado oficialmente por el DANE, y encontramos la misma circunstancia. Miren ustedes la pobreza extrema, como iba estable, estancada, se eleva en el gobierno Duque terriblemente. Este es un año de tristeza para la sociedad colombiana, literalmente de hambre, la mala política ante el COVID, pero en nuestro gobierno, y con las mismas tendencias absolutamente aceleradas, logramos disminuir la pobreza extrema a 9,6%. Por primera vez en la historia de Colombia. Un dígito, 9. Y en las ciudades por debajo del 7%. Y en el caso de la pobreza rural, que es importante para el conflicto, para detener la violencia, tenemos también 19% de pobreza extrema a un nivel muy alto, pero el más bajo de todo el siglo. Voy a mostrar los cuadros del siglo, un poco complicados porque hay cambios de métodos. Casi que yo les diría que aquí, gobierno Uribe, y aquí ya cambia Santos, se subvaloró las cifras de pobreza en Colombia. Aún así, comenzando con este nuevo método que acabo de mostrarles a ustedes, aún así, con muchas cifras más altas de arranque, las cifras de pobreza monetaria de Colombia hoy, oficialmente, a diciembre del año 2025, es 28%, la de las ciudades 24,6% y la rural 39%, cuando arrancamos en el siglo de niveles del 61%, y aquí están subvalorados, 49, casi 50 y 45. Lo más bajo en el siglo. Este gobierno le presenta a Colombia su mayor logro, la reducción de un número de porcentaje de la pobreza más baja del siglo en todo este periodo en el gobierno del cambio que entregamos el 6 de agosto. Aún podemos hablar de la pobreza extrema también en el siglo,
Solo quiero mostrarles que siempre los datos que se dan en pobreza extrema, los pobres de los pobres, los parias de la tierra, el último será el primero, decía Jesús. Algunos me critican que nos hayamos enfocado en esto como una prioridad. Sigo la consigna que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. El último será el primero, y lo hemos logrado al bajar la pobreza extrema de 17%, el año más alto de Duque, hasta el 9,6% por primera vez, un dígito. Y es una cifra menor en el promedio nacional, en las ciudades y en el mundo rural, la más baja del siglo en Colombia. Logros del gobierno del cambio, de una política atacada. Hubiera podido ser mejor, indudablemente, si no hubiéramos tenido ese ataque, pero son nuestros resultados, nuestra realidad, los datos oficiales, y quiero de todo corazón que continúen a la baja lo más profundamente posible. Y este dato es el Gini, es un medidor de desigualdad social, es decir, de injusticia o búsqueda de la justicia social. Como pueden ver en el siglo, partimos de unos datos. Ojo que voy a hacer un paréntesis ahí para explicar algo. Ahí se habla de coeficiente de Gini, justamente es de cómo come la gente, de cómo vive la gente, cómo se transporta la gente. Básicamente eso, para poder decir, la gente está en pobreza extrema, ¿cómo está eso? Lo que está mostrando el presidente, lo que va a mostrar es que hoy la gente en Colombia vive mejor, se viste mejor, come mejor, se transporta mejor, tiene mejores condiciones de vida. Escuchemos. Que logró Santos disminuir de una manera importante. Después, incluso en el último gobierno de Santos, cuando se cayó el petróleo, subieron hasta una cuantía que es la más alta del siglo. En el año 2021 tuvimos la injusticia social más alta del siglo, y rápidamente mi gobierno, miren esas caídas casi perpendiculares, en el año 2025 logró disminuir la desigualdad social, es decir, construimos justicia social de manera importante en Colombia, que debe ojalá continuar, porque sobre esta base de una sociedad más equitativa, y hay que hacer mucho más, podemos construir la paz, podemos salir del narcotráfico, podemos tener una Colombia llena de vida, un país de la belleza, vida y libertad. Y después de presentar brevemente nuestra... Ahí está, mi gente, eso es lo que le quería mostrar. Censuraron al presidente por mostrar cifras reales, cómo ha venido progresando y creciendo nuestro país. Mi gente, sin más, me quiero despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!